Bienvenido al canal Narrador Eterno. Hay una pregunta que don Remedios Castañeda se hizo cada mañana durante 3 años, de pie frente a la ventana de un cuarto de hotel barato, mirando el mismo trozo de calle gris. ¿Para qué seguir levantándose si ya no quedaba nadie esperándolo en ningún lugar del mundo? No la respondió nunca. Hasta que una tarde de octubre, un hombre viejo con los bolsillos casi vacíos, compró la cosa más extraña que puede comprar alguien que ha decidido rendirse. Una casa llena de goteras, en lo alto de una colina sin nombre. Y lo que ocurrió después de esa compra nadie lo vio venir, ni él. Don Remedios Castañeda tenía 71 años, cuando firmó los papeles de aquella propiedad. El notario le preguntó 2 veces si estaba seguro. La segunda vez, don Remedios respondió con una mirada tan quieta que el hombre dejó de preguntar. Entintó el sello y lo dejó irse. La casa estaba al final de un camino que el mapa no reconocía. Para llegar había que salir de la carretera principal, girar en un cruce sin señal y subir durante 20 minutos por una pista de tierra roja que en invierno se volvía un río de barro. A los lados crecían almendros viejos, con los troncos retorcidos como si llevaran años intentando escapar de allí. La casa aparecía de pronto, gris, con las persianas caídas, el tejado partido por el centro y un pozo en el patio que olía a tiempo detenido. Don Remedios la compró porque era lo más lejos que encontró. No lejos del pueblo, no lejos del ruido, lejos de todo lo que había sido su vida anterior. La ferretería que tuvo durante 40 años en el centro de Villaseca, el olor a aceite de máquina y a madera cortada, el mostrador de nogal donde había apoyado los codos durante más horas de las que podía contar, la campanilla de la puerta cada vez que alguien entraba, y sobre todo, lejos de los domingos. Porque los domingos habían sido de Consuelo. Consuelo era su mujer. Había muerto 18 meses antes, en primavera, cuando los almendros de la carretera todavía tenían flor. Y antes de Consuelo, muchos años atrás, había muerto su hija Vera. Vera tenía 11 años cuando la fiebre se la llevó. Fue en agosto. Un agosto de los que queman el suelo. Y don Remedios recordaba cada detalle de ese día con una precisión que nunca había podido controlar. El ventilador del hospital que chirriaba. La mano de Vera haciéndose pequeña en la suya. El momento exacto en que Consuelo soltó un sonido que no era llanto sino algo más profundo, algo sin nombre. Después de Vera, siguieron viviendo. Eso era lo más difícil de explicar. Siguieron viviendo porque no había otra opción. Porque la ferretería necesitaba abrirse cada mañana a las 9, porque los clientes llegaban con sus problemas pequeños y urgentes, porque Consuelo puso una maceta de geranios en la ventana y la regó todos los jueves durante 20 años, como si el mundo le debiera esa constancia a cambio de lo que le había quitado. Cuando Consuelo murió, don Remedios cerró la ferretería, vendió el local, guardó las herramientas en cajas que no volvió a abrir y se fue a un hotel de la ciudad. Vivió allí 1 año y medio, pagando por semanas, sin desempacar la maleta del todo. El dueño del hotel lo saludaba cada mañana en el pasillo, y don Remedios respondía con un gesto que no era saludo ni desprecio, era simplemente ausencia. Compró la casa de la colina porque necesitaba un lugar donde nadie lo saludara. La primera vez que entró, pisó una tabla que se rompió bajo su bota y estuvo a punto de caer. Se quedó quieto en el umbral, mirando el interior. Paredes con manchas de humedad en forma de continentes, una cocina con una alacena de 3 puertas de las cuales solo cerraba una, un suelo de baldosa agrietada que resonaba distinto según donde pisabas, como si la casa tuviera secretos bajo los pies. Dejó la maleta junto a la puerta. Dentro de la maleta había ropa para 1 semana, una navaja de bolsillo, el cuaderno de recetas de Consuelo y una lata de galletas que no contenía galletas sino fotos, un mechón de pelo negro envuelto en papel de seda y el dibujo de una casa que Vera había hecho a los 6 años, con 4 ventanas y un sol enorme que no cabía en el cielo. No subió a ver las habitaciones todavía. Se sentó en la única silla que encontró en la cocina, apoyó los codos en las rodillas y escuchó. La casa hacía ruidos propios, el tejado se quejaba. Las persianas repiqueteaban con el viento, algo goteaba en algún lugar del piso de arriba con un ritmo que casi parecía un pulso. Don Remedios cerró los ojos. No pensó en Vera, no pensó en Consuelo. Por primera vez en mucho tiempo no pensó en nada.
Solo escuchó la casa respirar. Fue lo más parecido al descanso que había sentido en años. Esa noche durmió en el suelo, envuelto en la manta que había traído, con la maleta como almohada. Afuera, los almendros crujían bajo el viento. Adentro, la gotera del piso de arriba marcaba el tiempo como un reloj viejo. Don Remedios durmió 5 horas seguidas, más de lo que había dormido en meses. Cuando despertó, el amanecer entraba por la ventana sin persiana, y la cocina olía a tierra mojada y madera vieja. Se levantó, buscó la llave del pozo, intentó sacar agua. La cuerda estaba podrida, y el cubo cayó al fondo con un golpe sordo. Maldijo en voz baja, no porque le molestara el cubo, sino porque se dio cuenta de que iba a tener que bajar al pueblo. Y bajar al pueblo significaba encontrarse con personas, y encontrarse con personas significaba responder preguntas. Pero primero caminó hasta el fondo del patio. Había allí un almendro solitario, más viejo que los del camino, con el tronco tan grueso que don Remedios no habría podido rodearlo con los brazos. En la base del tronco alguien había grabado con cuchillo, tiempo atrás, una inicial, una V mayúscula, ya medio borrada por los años. Se quedó mirándola más tiempo del que quería admitir. Luego se dio la vuelta y bajó al pueblo. El pueblo se llamaba Hondanilla y tenía 200 personas en invierno, algo más en verano cuando volvían los que habían emigrado a la ciudad. La tienda era también el bar, también la panadería, y también el lugar donde la gente se enteraba de todo. Don Remedios compró agua, pan, queso y una cuerda nueva para el pozo. La mujer del mostrador lo miró con la clase de curiosidad que los pueblos pequeños no se molestan en disimular. ¿Es usted el que compró la casa de los Pereda? Sí, lleva años vacía esa casa, desde que murió el viejo Pereda el año pasado. Don Remedios pagó sin comentar. La mujer añadió, casi como si hablara sola, dicen que el tejado está muy mal. Ya lo arreglaré, respondió él. Salió antes de que ella pudiera decir nada más. De regreso por el camino de tierra, con la bolsa colgada del brazo, don Remedios pensó que había algo honesto en las casas rotas. No fingían estar bien. No intentaban convencerte de que todo iba bien cuando no era así. Estaban rotas y punto, igual que él. Y esa coincidencia le resultó extrañamente reconfortante. Pasó el primer mes así, bajando al pueblo lo justo, arreglando lo mínimo indispensable, aprendiendo los ruidos de la casa como se aprende el carácter de un animal viejo al que no conviene provocar. Tapó la gotera del piso de arriba con una lona, arregló la cuerda del pozo, fijó la persiana que se movía más. No porque quisiera que la casa estuviera bien, sino porque los ruidos a veces lo despertaban de sueños que prefería no tener. Habló poco, pensó mucho, y en ese primer mes, sin haberlo planeado, empezó a hacer una cosa que no había hecho desde los tiempos de la ferretería: trabajar con las manos. Encontró en el cobertizo del fondo las herramientas del viejo Pereda, en mejor estado de lo que esperaba. Sierras, formones, un cepillo de carpintero, clavos de distintos tamaños en tarros de cristal ordenados por tamaño, como si el viejo hubiera previsto que alguien vendría a usarlos algún día. Don Remedios pasó las manos por el mango del cepillo y sintió algo que no supo nombrar de inmediato. Tardó 2 días en reconocerlo. Era la sensación de pertenecer a un oficio. Empezó a reparar lo que más le molestaba: la tabla rota del umbral, la puerta de la alacena que no cerraba, una viga del tejado que se había partido y amenazaba con ceder con la próxima lluvia. Trabajó despacio, sin prisa, sin nadie esperando el resultado. Cuando algo no le salía bien lo deshacía y lo volvía a hacer. No había clientes, no había horario, no había campanilla de puerta. Era la primera vez en su vida que hacía algo sin que nadie lo necesitara. Y descubrió que eso también era una forma de necesidad, la suya propia, una que llevaba décadas ignorando. El segundo mes llegó la lluvia. Llegó pronto, en octubre, con una brutalidad que don Remedios no esperaba en aquella colina. El viento bajaba desde el norte y golpeaba la casa por los 4 costados como si tuviera cuentas pendientes con ella. La lona que había puesto en el tejado resistió 2 días, y al tercero cedió. El agua entró en el piso de arriba y bajó por las escaleras en un hilo silencioso que don Remedios encontró a medianoche cuando fue al baño. Subió con una linterna. La habitación del fondo,
la que siempre había dejado cerrada sin ninguna razón particular, tenía el suelo mojado. Empujó la puerta. Era una habitación pequeña, con una cama de hierro sin colchón y una ventana que daba hacia el almendro del patio. En la pared había una estantería con libros. Y en la mesilla, una fotografía en un marco de madera. Un hombre joven y una mujer riendo delante de un coche antiguo, en una carretera que don Remedios no reconoció. Se quedó mirando la fotografía más tiempo del que pretendía. Luego recogió el agua del suelo con el cubo, colocó un trapo en la rendija del tejado para la noche y bajó. Se sentó en la cocina con el café frío que había dejado sobre la mesa horas antes y pensó en el hombre de la foto. No sabía quién era. Probablemente el viejo Pereda, de joven. Probablemente esa mujer a su lado había muerto también. Probablemente esa habitación llevaba años cerrada por la misma razón que la habitación de Vera había estado cerrada en su casa de Villaseca durante casi 30 años, hasta que Consuelo la abrió un día sin decir nada, lavó las sábanas y dejó la ventana abierta toda la tarde. Don Remedios nunca le preguntó por qué lo había hecho. Ahora deseaba haberlo preguntado. Esa noche, antes de dormirse, sacó el cuaderno de recetas de Consuelo de la maleta. No lo abrió, solo lo apoyó sobre la mesa de la cocina, junto al café frío, y lo dejó allí, como si fuera compañía. Lo que ocurrió a finales de octubre, nadie en Hondanilla lo esperaba, aunque después, cuando la historia se repitió de boca en boca, todo el mundo dijo que en realidad había señales desde el principio. Don Remedios estaba en el cobertizo, revisando las vigas del techo que amenazaban con ceder, cuando escuchó un ruido en el patio. Era media tarde y llovía desde las 2. Se asomó. En la entrada del patio, empapados y quietos, había 3 personas. Una mujer de unos 35 años con el cabello pegado a la cara y una mochila enorme a la espalda. A su lado, un muchacho de unos 10 años, que cargaba una bolsa de tela con las 2 manos apretadas al pecho, como si dentro hubiera algo frágil. Y delante de los dos, aunque con varios pasos de ventaja, una niña de 6 o 7 años que miraba la casa con una expresión que no era miedo sino algo más parecido a la rendición. La mujer lo vio primero. No gritó, no corrió. Solo levantó una mano, con una dignidad que le costó algo, y dijo: «Perdone la molestia, buscamos un lugar seco hasta que pase la lluvia más fuerte». Don Remedios los miró durante 3 segundos completos sin decir nada. El muchacho apretó más la bolsa. La niña estornudó 2 veces seguidas. «¿Cuánto llevan caminando?», preguntó él. «Desde el cruce», respondió la mujer. «Calculamos mal el tiempo. El cruce estaba a 5 kilómetros». Don Remedios miró el cielo. La lluvia no tenía ninguna intención de detenerse. Luego miró a la niña, que se había puesto a titilar sin moverse del sitio, con esa clase de temblor que el cuerpo produce cuando ya no puede fingir más. «Entren al cobertizo», dijo. «Está seco». La mujer asintió. No dijo gracias todavía. Primero empujó suavemente a sus hijos hacia el cobertizo y luego entró ella. Se quedó de pie junto a la puerta, mirando el interior con los ojos acostumbrándose a la penumbra. El muchacho depositó la bolsa en el suelo con un cuidado exagerado. La niña se sentó en un cajón de madera y siguió tiritando. «¿Cómo se llaman?», preguntó don Remedios, más porque necesitaba saber con quién estaba tratando que por cortesía. La mujer respondió: «Yo me llamo Soledad, él es Marcos, y ella es Pilar». Don Remedios miró a la niña. La niña lo miró a él. «Tiene fiebre», dijo él. No era una pregunta. «Desde esta mañana», admitió Soledad. «¿Y a dónde van?». Soledad tardó un momento en responder. «Al siguiente pueblo. Tenemos familia allí. Nuestra prima». «¿Por qué no cogieron el autobús?». «El autobús pasa por la mañana». Don Remedios miró el cuaderno de Consuelo, que había dejado sobre una caja de herramientas antes de salir al cobertizo. Luego miró a la niña. «Vayan a la cocina», dijo. «Está más caliente». Soledad abrió la boca para decir algo. Lo pensó mejor y asintió. Entraron a la casa. Don Remedios encendió la estufa de hierro que había en la cocina, la primera vez que la encendía desde que llegó. Tardó un rato porque el tiro no tiraba bien, y tuvo que limpiar la chimenea con un palo antes de que el fuego prendiera en serio. Cuando por fin la llama se asentó,
y el calor empezó a tocar las paredes frías, la niña se quedó mirando el fuego con los ojos entornados, como si el calor fuera una cosa que se pudiera beber. Marcos se acercó a don Remedios, que removía las brasas con un hierro. ¿Sabe por qué esta casa está sola?, preguntó el muchacho. Don Remedios no se volvió. Porque la compré hace 2 meses. Antes de usted, ¿quién vivía aquí? Un hombre viejo. Ya murió. ¿Y antes? Don Remedios dejó el hierro apoyado en la estufa. No lo sé. Las casas saben más de las personas que vivieron en ellas que las personas sobre las casas. Marcos frunció el ceño. Eso no tiene mucho sentido. Tienes razón. Siéntate. El muchacho obedeció, aunque con la clase de obediencia que demuestra que uno obedece porque quiere, no porque tenga que hacerlo. Soledad había sacado de la mochila una muda seca para la niña, y la estaba cambiando en un rincón, hablándole en voz baja. Don Remedios fue a la despensa, que tenía poco pero tenía algo. Un bote de lentejas, 2 latas de tomate, un trozo de pan de 2 días, un poco de queso. Puso agua a calentar. Abrió las lentejas. No le preguntó a Soledad si tenían hambre. Era evidente. Cuando la sopa estuvo lista y la puso sobre la mesa, Soledad miró el plato y luego lo miró a él con una expresión que don Remedios reconoció. Era la expresión de alguien que no está acostumbrado a que le den algo sin que venga con una condición escondida. «Coman», dijo él. Marcos comió rápido, con la cuchara llena hasta el borde, pero en silencio. Pilar comió despacio, con el cuerpo todavía tembloroso pero los ojos ya más abiertos. Soledad comió lo justo, mirando a sus hijos más que al plato. Don Remedios se sentó al otro lado de la mesa con su café. No habló. Dej que el fuego hablara. Después de un rato, Pilar levantó la vista. ¿Usted vive aquí solo? Sí. ¿Y no le da miedo la oscuridad? No. ¿Por qué? Don Remedios pensó en la pregunta. Porque ya conozco lo que da miedo de verdad y no es la oscuridad. Pilar lo consideró. ¿Qué es lo que da miedo de verdad? Que se vaya alguien que no debería irse. La niña asintió con la seriedad de quien toma nota de una información importante. Luego volvió a la sopa. Soledad miraba a don Remedios sin decir nada. Esa noche la lluvia no paró. Don Remedios les dejó el cuarto del fondo, el que había encontrado mojado, ahora con el suelo seco y una lona sobre la cama para proteger el colchón inexistente. Llevó mantas del armario del pasillo. Luego se fue a su habitación. Se quedó sentado en la cama escuchando. Los niños tardaron en callarse. Marcos hablaba en voz baja con su madre. Una conversación que don Remedios no escuchaba, pero cuyo tono reconocía. Era el tono de una conversación que ya se ha tenido muchas veces, sobre cosas que no tienen solución fácil. Pilar se durmió pronto, con una tos seca que fue espaciándose a medida que el calor de la casa la fue ganando. Don Remedios apagó la lámpara. Durmió mal, pero no por los ruidos, por la ausencia de los ruidos habituales. La casa, esa noche, sonaba de otra manera. La mañana siguiente llegó con sol limpio después de la lluvia. Ese sol blanco de octubre que no calienta pero sí deslumbra. Don Remedios bajó temprano y encontró la cocina vacía. Pensó que se habían ido. Sintió algo que no supo identificar de inmediato. Luego escuchó ruidos en el patio y se asomó. Marcos estaba apilando las tablas que habían quedado dispersas después del viento de la noche anterior. Las colocaba con cuidado, una sobre otra, comprobando antes de añadir cada una que la pila no perdía el equilibrio. Pilar estaba sentada en el suelo del patio, con mejor color que la noche antes, dibujando en un papel con un trozo de carbón que había encontrado junto a la estufa. Soledad salió del cobertizo con un cubo en la mano. Había sacado agua del pozo. «La dejé limpia», dijo al ver a don Remedios en la puerta. «También barré la cocina. No le pedí que lo hiciera». «Lo sé». Soledad apoyó el cubo en el suelo. «Pero esta mañana el autobús no pasa hasta las 12. Y uno no puede quedarse quieto sin hacer nada que valga la pena». Don Remedios la miró. «¿A dónde van realmente?» Soledad tardó. «Al siguiente pueblo», le dije. «Lo sé». Le pregunté a dónde van realmente. Ella apretó el asa del cubo. Su prima ya no puede tenerlos. Lo supo anoche, por el teléfono. Don Remedios no dijo nada. Soledad continuó, con esa clase de calma que se parece al valor pero viene del agotamiento. Llevamos 3 semanas buscando. Antes estábamos en casa de una amiga, antes en una pensión, antes en otro sitio.
Siempre hay un motivo por el que no se puede quedar uno. Siempre hay un pero. ¿Y el padre de los niños? Soledad respondió sin cambiar la expresión. No forma parte de la respuesta a esa pregunta. Don Remedios entendió que esa era la respuesta completa. Marcos seguía apilando tablas. No miraba hacia ellos, pero don Remedios supo que estaba escuchando cada palabra. Volvió a mirar la casa. Las paredes descascaradas, el tejado a medias, el cobertizo con el techo que cedía, el almendro al fondo del patio con la V grabada en el tronco. ¿Sabe limpiar?, preguntó. Soledad no parpadeó. Sé limpiar, cocinar, coser, cuidar un huerto y arreglar lo que la gente normal lleva al taller. Don Remedios giró hacia ella. Esta casa necesita trabajo. Hay goteras, una viga del tejado que no va a aguantar el invierno, paredes que hay que reparar y una cocina que huele a abandono desde hace años. No tengo dinero para pagar a nadie. Soledad no bajó la mirada. ¿Y qué tiene? Don Remedios señaló con la cabeza el interior de la casa. Un techo mientras se arregla lo que haya que arreglar. Comida. Sin deudas. Soledad estuvo en silencio un momento. Marcos había dejado de apilar tablas. Pilar seguía dibujando sin levantar la vista, pero don Remedios notó que el trozo de carbón se había detenido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Soledad. El que haga falta para que la casa esté en condiciones, respondió él, y para que ustedes encuentren un sitio mejor. Soledad miró a sus hijos, luego a don Remedios. No somos personas que traen problemas. Ya lo veo, dijo él. Ella asintió lentamente. Entonces acepto. Don Remedios volvió a entrar a la cocina sin decir nada más. Puso el cazo al fuego para calentar leche. Oyó a Soledad decirle algo a Marcos en voz baja. Luego oyó los pasos del muchacho acercarse a la puerta. Don Remedios, dijo Marcos desde el umbral. Él no se volvió. Las tablas del patio las dejé ordenadas de mayor a menor, por si las necesita para algo. Don Remedios removió la leche. Bien hecho, dijo. Fue lo más parecido a una bienvenida que supo dar. Y de algún modo fue suficiente. Los primeros días en la casa de la colina fueron días de tanteo. Soledad trabajaba con una eficiencia silenciosa que don Remedios no esperaba. No pedía permiso para cada cosa, pero tampoco tocaba lo que no le correspondía. Fregaba, barría, ordenaba la alacena, remendaba lo que encontraba roto si podía arreglarlo sin herramientas, cocinaba con lo que había con una inventiva que a don Remedios le recordó vagamente a Consuelo, aunque Soledad no tenía el mismo estilo sino uno más directo, más exacto, menos adornado. Marcos era otra historia. El muchacho tenía una energía que no encajaba con el silencio de la casa. Necesitaba hacer cosas, necesitaba entender cómo funcionaban las cosas, necesitaba preguntar por qué las cosas eran como eran. Don Remedios lo encontraba en los sitios más inesperados, asomado al pozo mirando el fondo, examinando la polea del cobertizo, intentando levantar una baldosa agrietada del patio para ver qué había debajo. ¿Por qué no preguntas antes de tocar?, le dijo don Remedios la tercera mañana. Marcos lo miró, porque si pregunto primero, seguramente me dicen que no. Don Remedios no supo qué responder a eso. Pilar, en cambio, era callada. Se instaló en la cocina como si siempre hubiera estado allí. Le gustaba sentarse junto a la estufa con sus papeles y dibujar. Dibujaba con una concentración seria para su edad, con el ceño fruncido, la lengua asomando ligeramente por la comisura de los labios. Dibujaba casas, árboles, personas, animales que no existían, paisajes que tampoco. A veces don Remedios pasaba por detrás y echaba un vistazo sin detenerse. Nunca comentó los dibujos, pero los miró siempre. Un día Pilar le dejó uno encima de la mesa de la cocina. Era el almendro del patio. Lo había dibujado con una exactitud sorprendente para una niña de su edad. El tronco grueso, las ramas torcidas, las raíces que asomaban entre las piedras. Y en la base del tronco, la V que había grabado alguien con un cuchillo. Don Remedios cogió el dibujo. ¿Lo encontraste tú sola?, preguntó. Pilar asintió. ¿De quién es la V? Don Remedios tardó. No lo sé. Era mentira. Lo sabía y no lo sabía al mismo tiempo. La V podía ser de Vera, su hija, muerta con 11 años en un agosto que no terminaba de irse. O podía ser de otra persona, de otra historia, de otra pérdida que no era suya.
Quizás esa era la razón por la que se había quedado mirando la inicial tanto tiempo, porque no sabía si le pertenecía. «No tires ese dibujo», dijo a Pilar. La niña sonrió. Don Remedios dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta, junto a la navaja y al mechón de pelo de Vera envuelto en papel de seda. La semana siguiente llegó el problema del tejado. La viga que don Remedios había estado vigilando decidió ceder una noche sin avisar. No cayó del todo, se partió por el centro y se arqueó hacia abajo con un crujido que despertó a todos a las 3 de la madrugada. Don Remedios subió con la linterna. La viga aguantaba, pero apenas. Si llegaba otra lluvia sin arreglarla, el tejado en esa zona cedería del todo. El problema era que arreglar una viga de tejado no era trabajo para una persona sola. A la mañana siguiente, Soledad le preguntó si tenía a alguien en el pueblo que pudiera ayudar. Don Remedios dijo que no. Llevaba 2 meses en Hondanilla y no había hablado con nadie, excepto con la mujer de la tienda. «Yo conozco a alguien», dijo Soledad. Él la miró. «En el pueblo hay un hombre que arregla tejados. Lo vi cuando bajé la semana pasada a comprar harina. Tiene un letrero en la puerta de su taller. Se llama Augusto Ferreira». Don Remedios prefería arreglarlo él solo. «No va a poder solo», dijo Soledad, sin dureza pero sin rodeos. «La viga está en el punto más alto. Necesita a alguien en el tejado y a alguien abajo. Solo. Es peligroso». Don Remedios sabía que tenía razón. Le molestaba que tuviera razón. Al día siguiente bajó al pueblo. Augusto Ferreira tenía el taller al fondo de la calle principal, entre una cuadra vacía y una casa con las ventanas pintadas de azul. Era un hombre de unos 40 años, ancho de hombros, con las manos de quien lleva décadas usando herramientas y una voz grave y pausada que no levantaba más de lo necesario. Cuando don Remedios le explicó el problema de la viga, Augusto escuchó sin interrumpir, asintió 2 veces y preguntó si podía ir a verlo ese mismo día por la tarde. Subió en una furgoneta llena de tablones, cuerdas y herramientas que tintineaban con cada bache del camino. Llegó a la casa, se bajó, miró el tejado durante 1 minuto completo sin decir nada y luego dijo: «Hay que cambiar la viga entera». Don Remedios preguntó cuánto costaba. Augusto lo pensó. «Depende de la madera. Le busco algo que no le cueste un riñón». «¿Y su trabajo?». Augusto miró alrededor. El patio, el cobertizo, el almendro. Luego a don Remedios: «¿Tiene usted manos?». «Sí». «¿Sabe usarlas?». 40 años en una ferretería. Entonces la mitad del trabajo es suyo. Le cobro solo el resto». Don Remedios aceptó sin discutir, que era su forma de agradecer sin tener que decirlo. Augusto volvió 2 días después con la viga nueva y empezaron. Era un trabajo que duró toda la mañana y buena parte de la tarde. Don Remedios en el tejado, Augusto dirigiendo desde arriba y desde abajo según lo que hiciera falta. Marcos se pasó toda la mañana al pie de la escalera, pasando herramientas cuando las pedían, sin que nadie le pidiera que se quedara. Al mediodía Soledad subió al patio con una bandeja, pan, aceitunas, queso, una jarra de limonada que había hecho con los limones del árbol del rincón que don Remedios no había mirado hasta entonces. Augusto se sentó en un cajón del cobertizo y comió sin prisa. Miró a los niños, luego miró a don Remedios. ¿Familia suya? Don Remedios estaba de pie junto a la estufa del cobertizo que habían encendido para calentar el pegamento de la madera. No respondió enseguida. «Están de paso», dijo Soledad, sin mirarlo. Augusto asintió. Siguió comiendo. Marcos se acercó con una aceituna en la mano. «¿Usted arregla solo cosas o también las construye?». Augusto lo miró. «Las dos». «¿Y qué es más difícil?». «Arreglar», respondió Augusto, «porque cuando construyes desde cero puedes hacer las cosas como quieres. Cuando arreglas, tienes que entender primero cómo lo hizo el que vino antes, y a veces lo hizo mal». Marcos consideró eso. «¿Y cuándo no se puede arreglar?». Augusto miró el tejado. «Casi siempre se puede arreglar. Lo que pasa es que a veces da más trabajo de lo que parece». Don Remedios escuchó esa conversación sin volverse. Miraba las brasas de la estufa con la vista quieta. Esa tarde terminaron la viga. El tejado quedó sólido. Augusto lo revisó desde abajo, golpeó la madera con el puño cerrado para escuchar el sonido. Asintió. «Aguantará el invierno», dijo. Don Remedios miró el tejado, luego a Augusto.
Le debo algo. Augusto recogió sus herramientas. Bájeme un poco de ese pan que hace la señora cuando tenga. Eso es suficiente. Y se fue sin más. Don Remedios se quedó mirando la furgoneta bajar por el camino de tierra entre los almendros. Pilar apareció a su lado. Me gusta ese hombre, dijo. Don Remedios no respondió. No mira a mamá como si tuviera un problema, añadió la niña. Don Remedios la miró. ¿Qué quieres decir? Pilar se encogió de hombros, que la mira como si fuera una persona. Don Remedios no supo qué decir a eso. Volvió a mirar el tejado, luego la cocina donde Soledad fregaba los cacharros del mediodía, luego el almendro del fondo del patio. Sí, dijo al final, ese hombre mira bien. Noviembre llegó con frío de verdad, y la casa respondió como si le hubiera tomado la medida al invierno durante años de abandono. Las rendijas de las ventanas gemían, el suelo de la cocina se volvía helado antes del amanecer. La estufa necesitaba más leña de lo que don Remedios había calculado. Pero la casa también respondió de otra manera. Respondió con olor a pan. Había sido culpa del cuaderno de Consuelo, que seguía sobre la mesa de la cocina desde la primera noche. Una tarde Soledad lo había mirado sin tocarlo durante un buen rato. Don Remedios lo vio desde el pasillo. No dijo nada. Al día siguiente Soledad le preguntó si podía leerlo. Es un cuaderno de recetas, respondió él. Lo sé. ¿Puedo leerlo? Don Remedios tardó. No se lo estoy regalando. No le estoy pidiendo que me lo regale. Él lo pensó. Luego lo empujó hacia ella sobre la mesa. Soledad lo leyó con la misma concentración que Pilar ponía en sus dibujos. Lo leyó como quien estudia algo que importa. Luego, preguntó si en la despensa había levadura. No había levadura. Soledad bajó al pueblo al día siguiente y compró levadura, harina buena y un poco de manteca. Esa tarde amasó en la cocina de la casa mientras don Remedios lijaba una tabla del cobertizo en el patio. El olor llegó hasta él antes de que la masa hubiera entrado al horno. Era el olor de la harina calentándose, del aceite en la sartén donde Soledad doraba la corteza. Don Remedios dejó la lija. Entró a la cocina. La primera hornada era pequeña. 4 piezas redondas que Soledad había puesto sobre la bandeja del horno viejo con una seguridad que don Remedios no esperaba. Marcos estaba sentado en la silla observando el horno con la misma atención que habría puesto en una película. Pilar había dejado sus dibujos y estaba de pie junto a la encimera. Don Remedios se quedó en el umbral. Cuando el pan salió del horno, el olor llenó la cocina de tal manera que fue imposible no reconocerlo. Era el olor de su casa en Villaseca, el olor de los domingos de Consuelo, el olor de las tardes en que Vera volvía del colegio y entraba por la puerta trasera de la ferretería, gritando que olía bien, que olía a domingo, que cuando estaba listo. Don Remedios se cubrió la boca con la mano. Soledad lo miró, no dijo nada. Marcos y Pilar tampoco dijeron nada. La cocina estuvo en silencio durante un momento que era demasiado lleno para llamarlo silencio. Luego don Remedios bajó la mano, se acercó a la mesa, cogió un trozo de pan todavía caliente y lo partió por la mitad. Necesita más tiempo de reposo la masa, dijo. La miga está bien, pero podría ser más esponjosa. Soledad lo miró con una expresión que él no supo leer del todo. Su mujer lo hacía así, dijo ella. En el cuaderno lo explica. Sí, respondió él. Y Consuelo siempre decía que la masa necesitaba paciencia, que no podías apurarla. Entonces mañana lo intento con más tiempo. Don Remedios mordió el pan. Estaba bueno, no como el de Consuelo, pero estaba bueno. Le faltaba algo que quizás solo el tiempo enseñaba. Está bien así, dijo. Y eso, viniendo de él, era mucho. Lo que vino después fue casi sin que nadie lo planeara. Augusto volvió a la semana para revisar el tejado después de las primeras lluvias fuertes, y Soledad le ofreció pan. Augusto se llevó 2 piezas, y a los 3 días volvió con un encargo. Su madre quería 4 piezas para el domingo. Pagó sin que se lo pidieran. Marcos fue el primero en ver lo que eso significaba. ¿Podemos vender pan?, preguntó esa noche. Don Remedios estaba cortando madera para la estufa en el cobertizo. No respondió enseguida. Soledad tampoco. Fue Pilar quien habló. Si venden pan, podemos quedarnos más tiempo. Nadie la contradijo. A la mañana siguiente, don Remedios sacó del cobertizo una tabla vieja, la limpió con un trapo y la colocó sobre 2 cajones en la entrada del patio.
Puso encima una pieza de pan y una jarrita con un ramo de tomillo que Pilar había recogido en el campo. No dijo nada sobre lo que estaba haciendo. Soledad lo vio desde la ventana. Marcos lo vio desde el patio. Pilar fue corriendo adentro a buscar un papel y escribió en él con letras irregulares pero claras: pan casero. Lo clavó en la tabla con una chincheta que encontró en el cajón de la cocina. Ese mismo día pasó un hombre con un burro cargado de leña por el camino. Se detuvo, miró la tabla, miró el pan, compró una pieza. Eso fue todo, una pieza. Pero cuando entró en la cocina y puso la moneda sobre la mesa, Soledad la miró durante un momento con una expresión que don Remedios reconoció. Era la expresión de quien empieza a creer que quizás sí hay algo que sostiene. No dijo nada sobre el dinero. Lo guardó en la taza azul que estaba sobre la alacena. Don Remedios tampoco dijo nada. Pero esa noche, cuando los niños ya dormían, abrió el cuaderno de Consuelo en la página de los bizcochos de almendra y lo dejó abierto sobre la mesa de la cocina, con el lado de las anotaciones hacia arriba, para que Soledad lo encontrara por la mañana. Lo que nadie en la casa había dicho en voz alta era que cada semana que pasaba, los niños se enraizaban más. Marcos había aprendido a encender la estufa, a comprobar el nivel del agua en el pozo, a afilar una herramienta en el banco del cobertizo. Pilar había empezado a poner flores en la ventana de la cocina, flores del campo que recogía en las mañanas cuando el suelo todavía estaba húmedo, lavanda, romero, alguna amapola tardía que encontraba entre las piedras. Don Remedios nunca pidió que dejara de hacerlo, pero había una parte de la casa a la que nunca los había llevado y de la que nunca hablaba. Era la habitación del fondo del piso de arriba, la de la fotografía y la cama de hierro sin colchón. La tenía cerrada pero no con llave, porque las cerraduras de esa casa eran todas antiguas y no funcionaban. Cerrada solo con su propio peso, que era mucho. Una tarde de noviembre, Marcos la abrió sin querer. Había subido a buscar la cuerda de repuesto que don Remedios guardaba en el pasillo de arriba y, al pasar por delante, la puerta cedió con el roce de su brazo. Marcos se quedó quieto. Miró el interior. La cama de hierro. La estantería con libros, la fotografía del hombre joven y la mujer riendo delante del coche. No entró, pero tampoco cerró la puerta del todo. Don Remedios lo encontró así cuando subió a buscarlo. El muchacho en el umbral, la puerta entreabierta. No dije que pudieras entrar ahí. No entré, respondió Marcos. Se abrió sola. Don Remedios cerró la puerta. La sostuvo un momento con la mano apoyada en la madera. ¿Quiénes son los de la foto?, preguntó Marcos. El que vivía aquí antes, supongo. ¿Y por qué tiene los libros cerrados y los zapatos junto a la cama si no vive nadie? Don Remedios se volvió hacia él. ¿Cuántos años tienes? 10. Cuando tengas 20 vas a entender que hay cosas que se dejan donde estaban, porque moverlas duele más que dejarlas. Marcos procesó eso. Como cuando mamá no tira la chaqueta de papá aunque dice que no va a volver. Don Remedios no respondió. El muchacho bajó la vista. Perdona, no tenía que haber dicho eso. Don Remedios bajó las escaleras. Marcos lo siguió con la cuerda de repuesto en la mano. Esa noche, después de cenar, don Remedios sacó la lata de galletas de la maleta. La abrió sobre la mesa de la cocina, cuando Soledad ya estaba recogiendo, y los niños todavía estaban despiertos pero adormilados junto al fuego. Sacó el dibujo de Vera, la casa con 4 ventanas y el sol enorme. Lo puso sobre la mesa. Pilar, desde su silla, lo miró. ¿Quién lo hizo? Mi hija. ¿Cuántos años tiene? Don Remedios miró el dibujo, los que tenía cuando lo hizo. 11. Pilar miró el dibujo con atención. Luego dijo, con la lógica de los niños que va directa al centro de las cosas, ¿murió? Sí. Pilar asintió con la misma seriedad con que anotaba todo lo que importaba. ¿Le ponemos el dibujo en la ventana? Don Remedios levantó la vista. No, la niña no insistió. Pero a la mañana siguiente, cuando don Remedios bajó, encontró en el alféizar de la ventana de la cocina, junto a la lavanda y el romero, un dibujo de Pilar. Era una niña con el pelo largo y una flor en la mano, de pie junto a un almendro con las raíces que asomaban entre las piedras. No era Vera, pero se le parecía en algo que don Remedios no supo nombrar. Lo dejó donde estaba. Soledad lo vio desde el fregadero. No dijo nada. Marcos entró corriendo del patio sin fijarse,
y don Remedios le dijo que no corriera por la cocina con los zapatos mojados, y Marcos protestó, y Soledad le mandó callar, y Pilar se rió, y la casa sonó durante un momento exactamente como había sonado la suya en Villaseca, en los tiempos en que todavía tenía gente dentro. Don Remedios se sentó a la mesa con el café. Abrió el cuaderno de Consuelo en la página de los bizcochos. Empezó a leer. El problema vino en diciembre, como suelen venir los problemas, sin anunciarse, desde un lugar que nadie estaba mirando. Una mañana bajó al pueblo a comprar harina, y la mujer de la tienda no lo miró con la curiosidad habitual, sino con algo distinto, algo más tenso. Pagó, recogió la bolsa, y cuando estaba en la puerta la mujer dijo: «Oiga, ¿es verdad lo que se cuenta?». Don Remedios se volvió. ¿Qué se cuenta? Que en su casa vive una mujer con niños que no son familia suya. Don Remedios la miró durante 3 segundos. Sí, dijo. ¿Hay algún problema con eso? La mujer no respondió, pero la mirada lo dijo todo. De regreso por el camino de tierra, don Remedios pensó en esa mirada. No era malicia pura. Era la clase de inquietud que los pueblos pequeños generan alrededor de lo que no comprenden. Alguien viejo, solo, en una casa apartada, con una mujer joven y sus hijos. Las conclusiones se dibujaban solas en la mente de quien quería dibujarlas, sin necesitar datos reales. Llegó a la casa. Soledad estaba amasando en la cocina. Él dejó la harina en la alacena. La gente del pueblo habla, dijo. Soledad no dejó de amasar. ¿Qué dicen? Lo que imagina que dicen. Ella asintió despacio. ¿Quiere que nos vayamos? No. Quiero que sepa lo que se dice. Soledad terminó de doblar la masa, la cubrió con el paño y se limpió las manos. Llevamos la vida entera oyendo lo que se dice de nosotros, don Remedios. Antes también se decía que éramos los que no pagaron el alquiler, los que perdieron la casa, los que no tenían a dónde ir. La gente habla cuando no tiene suficiente historia propia con la que entretenerse. Don Remedios se sentó. ¿Y el padre de los niños?, preguntó por segunda vez, esta vez con otra intención. Soledad se sentó frente a él. Su nombre es Gerardo. Se fue hace 2 años. Primero dijo que era temporal, luego dejó de llamar. Luego supimos por alguien que estaba en otra ciudad con otra vida. ¿Sabe dónde viven? Lo sabe. ¿Y no ha vuelto? Silencio. Don Remedios entendió que eso era también una respuesta. Vino una vez, dijo Soledad al fin. Hace unos meses, cuando se enteró de que nos habíamos quedado sin el piso. Vino con buenas palabras y malos planes. ¿Qué quería? Hacerse cargo de Marcos, solo de Marcos, porque decía que la niña era muy pequeña para lo que tenía en mente. Don Remedios apretó la taza. Soledad continuó con una voz que no temblaba porque el miedo ya lo había procesado mucho antes. Le dije que mis hijos no se separaban, que si no podía con los 2, no podía con ninguno. Se fue. No sé si volverá a intentarlo. Don Remedios no dijo nada durante un momento. Luego preguntó, ¿sabe dónde estamos? Soledad levantó los ojos. No se lo dije a nadie, pero alguien siempre acaba enterándose. Don Remedios asintió. Esa noche no durmió bien, no por miedo exactamente, por algo más parecido a la anticipación. Llevaba años sin sentir que había algo que proteger, y esa sensación, a los 71 años, era más pesada y más extraña de lo que esperaba. Por la mañana temprano bajó al pueblo antes de que Soledad se levantara. Fue directamente al taller de Augusto Ferreira. Augusto lo recibió con una taza de café y sin preguntas. Don Remedios le explicó la situación. No todo, lo suficiente. Augusto escuchó. Luego dijo, ¿qué necesita? Que si viene alguien preguntando por la casa de la colina, no sepa usted nada. Augusto asintió. Eso ya lo sabía. Don Remedios lo miró. La señora Soledad le hizo un recado a mi madre la semana pasada cuando bajó al pueblo, explicó Augusto. Mi madre me contó. No soy de los que necesitan instrucciones para saber quién merece que le cuiden las espaldas. Don Remedios apoyó la taza en el banco del taller. Hay algo más, dijo. Augusto esperó. El tejado del lado norte todavía está débil. Necesito que volvamos a revisarlo. Y mientras estamos en ello, necesito que hable usted con el escribano del pueblo sobre cómo dejar por escrito que esa mujer y sus hijos tienen derecho a estar en mi casa sin que nadie pueda discutirlo. Augusto lo miró en silencio durante un segundo.
Eso es un paso serio, dijo. Lo sé. ¿Estás seguro? Don Remedios pensó en el cuaderno de Consuelo sobre la mesa, en el dibujo de Pilar en la ventana, en Marcos apilando tablas de mayor a menor sin que nadie se lo pidiera, en Vera con 11 años y el sol enorme que no cabía en el cielo. Sí, dijo. Augusto terminó su café. Entonces vamos mañana al escribano, y el martes reviso el tejado. Bien. ¿Quiere otro café? No. Tengo que volver. Ella no sabe que he bajado. Augusto asintió. Don Remedios. Él se detuvo en la puerta. Hace bien, dijo Augusto. ¿En serio? Don Remedios salió al frío de la mañana y subió por el camino de tierra entre los almendros, con las manos en los bolsillos y la vista en la colina, donde la casa asomaba entre las ramas como siempre había estado allí esperando que alguien le diera un motivo para mantenerse en pie. Lo que temía llegó en enero. Llegó un miércoles, con el cielo encapotado y el viento del norte que cortaba horizontal. Don Remedios estaba en el cobertizo cuando oyó una voz que no conocía venir del camino. Salió. Un hombre de unos 40 años, bien vestido para lo que era el camino de tierra, estaba en la entrada del patio, alto, con una chaqueta oscura que no era de campo. Miraba la casa con los ojos de alguien que está haciendo cálculos. ¿Busca algo?, preguntó don Remedios. El hombre lo miró. Sonrió con la clase de sonrisa que no llega a los ojos. Busco a Soledad Miramón. Me han dicho que vive aquí. Don Remedios no se movió. ¿Quién lo ha dicho? Gente del pueblo. ¿Y quién es usted? El hombre hizo una pausa pequeña. Soy el padre de sus hijos. Don Remedios lo estudió despacio. La chaqueta, los zapatos limpios, las manos que no tenían la piel de quien trabaja con ellas. Espere aquí. Entró a la casa. Soledad estaba en la cocina. Lo miró y supo antes de que él dijera nada. Está fuera, dijo don Remedios. Soledad se quedó quieta durante 3 segundos. Luego asintió. ¿Están los niños arriba? Sí, que queden arriba. Don Remedios fue a la escalera. Marcos estaba en el rellano. Había escuchado. Lo miró con unos ojos en los que había demasiadas cosas para un niño de 10 años. Quédate con tu hermana, dijo don Remedios. Marcos quiso protestar. Marcos, quédate con tu hermana. El muchacho apretó la mandíbula. Subió. Don Remedios volvió al patio. Gerardo seguía en la entrada, mirando ahora el almendro del fondo con la misma expresión calculadora. Soledad salió de la casa. Los dos se miraron durante un momento. Gerardo sonrió de nuevo. Te he buscado mucho. Nosotros no nos escondíamos, respondió Soledad. Solo no te avisamos a dónde íbamos. Es lo mismo. No es lo mismo. Don Remedios se quedó de pie junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. No habló todavía. Escuchó. Gerardo miró alrededor. ¿Os ha ido bien? Nos ha ido, dijo Soledad. Trabajando. ¿Quién es este hombre? Soledad no respondió enseguida. Don Remedios Castañeda. Es el dueño de la casa. Gerardo lo miró. Estudió la casa de nuevo. El pan en la tabla de la entrada. Las flores de la ventana. El tejado arreglado. Entiendo, dijo Gerardo, con un tono que no entendía nada sino que calculaba todo. ¿Qué quieres?, preguntó Soledad. Ver a mis hijos. Ahora no puedes. Soy su padre. Eso tiene que demostrarse con algo más que el apellido. Gerardo endureció la mirada. Cuidado con lo que dices, Soledad. Legalmente tengo derechos. Legalmente también tienes obligaciones. ¿Cuántas cumpliste? El hombre dio un paso hacia ella. Don Remedios habló entonces. Solo una palabra, dicha sin levantar la voz. No. Gerardo lo miró. No se acerque a ella en mi patio, dijo don Remedios. Gerardo estudió al viejo. 71 años, solo, con las manos callosas y los ojos quietos. Intentó medir hasta dónde llegaba. No me amenace, dijo. No es una amenaza. Es información. Hubo un silencio. El viento movió los almendros del camino. Desde arriba, aunque nadie podía verlos, don Remedios supo que Marcos y Pilar estaban asomados a la ventana. Gerardo sonrió una tercera vez. Volveré. Y cuando vuelva, tendrá que dejarme pasar. La ley está de mi lado. Don Remedios respondió. La ley también mira lo que uno ha hecho, no solo lo que uno reclama. El hombre se dio la vuelta y bajó por el camino. Cuando su figura desapareció entre los almendros, Soledad soltó el aire que había estado reteniendo. No lloró.
Se apoyó en el marco de la puerta con la mano plana sobre la madera. Don Remedios no dijo nada. Fue al cobertizo, cogió su chaqueta, se la puso, y luego dijo: «Esta tarde voy al pueblo a hablar con el escribano». Soledad lo miró. «Ya empecé los trámites la semana pasada», dijo él, «pero hay que terminarlos antes de que ese hombre hable con alguien que lo escuche». Soledad abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «¿Por qué hace esto?». Don Remedios miró el camino por donde había bajado Gerardo. «Porque llevo 71 años, aprendiendo que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, y dejar que ese hombre use la ley como una palanca para lo que no merece, está en la lista de las que no». Soledad bajó la vista. «No le debo nada», añadió don Remedios. «No me lo ha pedido, pero estoy en condiciones de hacerlo y hay 2 niños arriba que no deberían cargar con lo que no les toca». Cuando subió a avisar a los niños de que el hombre se había ido, encontró a Marcos en el rellano de la escalera con la cara cerrada y los puños apretados. Pilar estaba detrás, abrazando su muñeca de trapo. «¿Se fue?», preguntó Marcos. «Sí». «¿Va a volver?». Don Remedios los miró a los dos. «Puede que lo intente. Pero esta casa tiene papeles ahora. Y los papeles dicen que ustedes tienen derecho a estar aquí mientras yo viva y mientras quieran quedarse». Marcos lo miró durante un momento largo. Entonces bajó la escalera y abrazó a don Remedios por la cintura. Era la primera vez que lo hacía. Don Remedios no supo qué hacer con sus manos durante un segundo. Luego las apoyó con cuidado en los hombros del muchacho. «Ya está», dijo. «Ya está». Pilar se bajó también y se pegó al costado de don Remedios sin decir nada. Desde abajo, Soledad los miraba con una expresión que no era del todo alivio, ni del todo gratitud, sino algo más parecido a la certeza de que algunas cosas, cuando llegan en el momento exacto en que se necesitaban. Lo que siguió no fue perfecto. Nunca lo fue. Gerardo volvió 2 veces más. La primera, en febrero, se encontró con Augusto Ferreira en el camino y no llegó a la casa. Augusto no le bloqueó el paso con violencia, solo con presencia y con palabras precisas sobre lo que decían los papeles que el escribano había firmado. Gerardo se fue por donde había venido. La segunda vez, en marzo, llegó hasta el patio. Estaba don Remedios, estaba Augusto, que había venido ese día a revisar una canaleta, y estaba Marcos, que tenía la postura de quien ha decidido no moverse aunque tiemble por dentro. Gerardo intentó el tono razonable, el tono herido, el tono legal. Nadie le ofreció palanca. Al final dijo: «Esto no ha terminado». Y don Remedios respondió: «Quizás no, pero por hoy ha terminado aquí». Gerardo se fue y no volvió. Eso no resolvió todo. Los rumores del pueblo tardaron en calmarse. Hubo semanas en que la gente pasaba por el camino y no se detenía en la tabla del pan, semanas en que Soledad bajaba al mercado y sentía las miradas. Pero hubo también quien empezó a ver lo que era, una casa que había estado muerta y que ahora tenía fuego, trabajo, pan y niños que corrían por el patio. Augusto le llevó clientela sin decirlo explícitamente. Mencionaba el pan a quien le preguntaba. Decía el nombre de la casa de la colina con una naturalidad que con el tiempo fue calando. La madre de Augusto empezó a encargar bizcochos de almendra los sábados, luego una familia del otro lado del pueblo, luego algún viajero que paraba en Hondanilla. Marcos aprendió a llevar las cuentas en un cuaderno que Soledad le compró. Era meticuloso, corregía los errores sin rabia, anotaba cada moneda con una seriedad que don Remedios reconoció. Era la misma seriedad con que él mismo había llevado las cuentas de la ferretería durante décadas. Un día le dijo: «Tienes buena cabeza para los números». Marcos levantó la vista del cuaderno. «Mi madre dice que soy demasiado serio». Don Remedios pensó en eso. Serio no es malo. Lo malo es ser serio con lo que no merece serlo y ligero con lo que sí lo merece. El muchacho lo miró. «Usted sabe cuándo es cuándo». Don Remedios apoyó las manos en el banco del cobertizo. «A veces, tardé mucho en aprenderlo». Pilar, mientras tanto, había cubierto de dibujos media casa. Había etiquetas en los tarros de la alacena, dibujos en el marco de la ventana de la cocina, un mapa de la colina pegado en la pared del pasillo, con todas las plantas del campo señaladas con flechas y nombres escritos con su letra redonda e irregular. En la habitación del fondo, la del hombre de la fotografía, Pilar había pedido permiso para poner una flor en el alféizar, solo una.
Don Remedios le había dicho que sí. La fotografía seguía en la mesilla. El hombre joven y la mujer riendo. Don Remedios la había mirado una mañana durante un tiempo largo, y luego había dejado allí también, apoyada en el marco, la foto de Vera que guardaba en la lata de galletas. Las dos fotos juntas, de generaciones distintas, historias distintas, pérdidas distintas. Consuelo habría aprobado eso. Don Remedios lo sabía sin necesitar razonarlo. Augusto empezó a venir con más frecuencia que lo que los arreglos requerían. Llegaba con una herramienta o con un pretexto de una canaleta o con madera para el cobertizo. Se quedaba a comer cuando Soledad lo invitaba. No demasiado tiempo, nunca más de lo que la situación pedía. Era un hombre de gestos exactos, no ocupaba espacio que no le hubiera sido ofrecido. Una tarde, cuando don Remedios lo encontró solo en el patio mientras Soledad había bajado al pueblo, Augusto estaba mirando el almendro. ¿La uve la grabó alguien de esta casa?, preguntó. Don Remedios se detuvo. No lo sé. Quizás fue el viejo Pereda. Quizás alguien antes. Augusto asintió. O quizás no importa quién la grabó. Está ahí ya. Don Remedios lo miró. A veces las marcas que dejamos no son las que planeamos dejar, dijo Augusto. Son las que quedan en los sitios donde estuvimos. Don Remedios pensó en la ferretería de Villaseca, en el mostrador de nogal con los arañazos de 40 años, en la campanilla de la puerta que ya no sonaba para él, en Consuelo regando los geranios un jueves tras otro durante 20 años, en Vera con 11 años dejando una marca en él que ni el tiempo ni el silencio habían podido borrar del todo. Sí, dijo. Luego miró al almendro. Hay una cosa que aprendí tarde, dijo, que las personas que perdemos no necesitan que nos quedemos quietos para honrarlas. A veces lo que más las honra es seguir moviéndose. Augusto lo miró sin decir nada. Don Remedios añadió, tardé demasiado en entenderlo. Augusto consideró eso, pero lo entendió. Sí. Los dos se quedaron en silencio mirando el almendro. El viento movía las ramas con ese movimiento suave de los árboles viejos que ya conocen el viento de memoria. Cuando Soledad volvió del pueblo con la harina y vio a los dos hombres de pie en el patio sin hablar, preguntó qué había pasado. Nada, dijo don Remedios. Estábamos mirando el árbol. Soledad dejó la bolsa en el banco del cobertizo. Miró el almendro también. Es un árbol bonito. Sí, respondieron los dos al mismo tiempo. Y eso fue suficiente. El invierno pasó. La primavera llegó a la colina con una suavidad que don Remedios no recordaba haber visto antes, o quizás simplemente nunca había mirado desde el patio de una casa que olía a pan y a madera tratada y a lavanda en la ventana. Los almendros del camino florecieron en febrero. Pilar recogió flores blancas en una cestita y las puso en todos los alféizares de la casa, incluso en el de la habitación del fondo. Marcos protestó que eso era una cursilería. Pilar le respondió que él no sabía lo que era una cursilería. Soledad intervino antes de que la conversación escalara. Don Remedios, desde la cocina, dejó que ocurriera sin decir nada. Era el ruido que hacen las familias. Lo reconoció. Con la primavera la mesa del pan del patio se volvió pequeña para lo que había llegado a ser. No era una tienda todavía. Quizás nunca lo sería. Pero había pan. Había huevos de las gallinas que Marcos había convencido a don Remedios de comprar en primavera. Había mermelada de los membrillos del árbol que crecía al lado del cobertizo. Había hierbas secas atadas con hilo de esparto que Pilar empaquetaba con una seriedad comercial que hacía reír a Augusto cada vez que las veía. Augusto reía poco, pero cuando lo hacía era de verdad. Don Remedios lo había notado. Una tarde de abril, cuando los dos estaban solos en el cobertizo revisando las últimas tablas del techo, Augusto dijo sin aparentar que lo hubiera estado pensando. ¿Sabe usted que llevo 4 meses viniendo a esta casa con pretextos cada vez menos convincentes? Don Remedios dejó la sierra en el banco. Sí. Y la señora Soledad lo sabe también. Probablemente. Augusto miró sus manos. No soy bueno con las palabras en estas cosas. Lo sé. ¿Tiene algún consejo? Don Remedios cogió de nuevo la sierra. Sí. Que no venga con pretextos. Que venga y diga lo que hay que decir. Augusto asintió despacio. ¿Y si ella no quiere escucharlo? Entonces lo habrá dicho de todas formas. Y eso siempre es mejor que callárselo. Augusto lo pensó. ¿Usted se calló cosas que debería haber dicho?
Don Remedios cerró la tabla sin responder. Luego dijo, demasiadas. Y algunas ya no tienen a quién decírselas. Augusto entendió lo que había en esa frase. Esa misma tarde, antes de irse, se quedó un momento con Soledad en el patio mientras los niños estaban dentro. Don Remedios lo vio desde la ventana de la cocina. No escuchó lo que dijeron. Vio a Soledad mirarlo con esa expresión suya de quien mide antes de dar el paso. Vio a Augusto con las manos en los bolsillos, sin gestos exagerados, sin palabras que ocuparan más espacio del necesario. Luego vio a Soledad asentir. No fue una sonrisa enorme, ni un abrazo dramático. Fue solo un asentimiento. Pero don Remedios conocía la diferencia entre un asentimiento que cierra una puerta y uno que la abre. Cuando Augusto se fue, Soledad entró a la cocina. Don Remedios estaba sentado a la mesa con el cuaderno de Consuelo abierto. Soledad se sentó frente a él. ¿Lo sabe usted ya?, preguntó. Don Remedios no levantó los ojos del cuaderno. Lo intuyo. ¿Es un buen hombre? Sí. No sé si es el momento adecuado para estas cosas. Don Remedios cerró el cuaderno. Miró a Soledad. El momento adecuado es cuando uno se da cuenta de que ha estado postergando algo que vale la pena sin ninguna razón real. Soledad lo miró. ¿Es eso lo que usted hizo? Don Remedios pensó en Consuelo, en todos los años buenos que habían tenido, en los malos también, en las cosas que se habían quedado sin decir y en las que se habían dicho a tiempo. No, respondió, pero sé lo que pasa cuando uno sí lo hace, y no es nada que le desee a nadie. Soledad bajó la vista a sus manos. Luego volvió a mirarlo. ¿Cree que Consuelo aprobaría todo esto? Don Remedios miró la ventana donde estaban las flores de pilar y el dibujo de la niña del almendro. Consuelo decía que las casas no debían quedarse frías, que enfriar una casa en nombre de los muertos era una forma de malentender a los muertos. Soledad sonrió con algo de tristeza. Era sabia, sí, y tenía razón. La cocina estuvo en silencio un momento. Luego Soledad se levantó, cogió la harina de la alacena y empezó a amasar. Don Remedios abrió de nuevo el cuaderno y leyó la receta de los bizcochos de anís que Consuelo había anotado con letra pequeña y una flecha hacia el margen donde decía: dejar reposar media hora más de lo que parece necesario. Siempre. Afuera, Marcos discutía con las gallinas sobre algo que no quedaba claro. Pilar corría por el patio recogiendo flores de los almendros que el viento había tirado. La casa olía a pan y a primavera. Don Remedios pensó que Vera habría corrido también por ese patio. Habría recogido flores y las habría metido en todos los tarros de la cocina. Se habría enfadado con las gallinas. Habría dibujado el almendro con la V en el tronco y habría preguntado de quién era. Y él le habría respondido: es tuya, si quieres, Vera. La V era tuya desde antes de que lo supiéramos. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, la cocina seguía igual. El pan en el horno, Soledad amasando, el sol de abril entrando por la ventana, las flores de pilar en el alféizar. Don Remedios se levantó, fue al cajón donde guardaba las herramientas pequeñas y sacó un formón. Salió al patio, fue hasta el almendro. Se agachó, con la dificultad de los 71 años, y junto a la V que ya estaba allí, grabó con cuidado, sin prisa, una C mayúscula. Consuelo. Luego se incorporó. Miró el tronco durante un momento. Las dos letras juntas, Q y C. Dos personas que habían vivido en él y que ya no estaban, pero que de alguna manera, pensó, seguían estando en cada cosa que hacía, en cada vez que encendía la estufa, en cada pan que salía del horno, en cada mañana que se levantaba cuando los años anteriores no había tenido ninguna razón para hacerlo. Pilar apareció a su lado con un puñado de flores blancas de almendro. ¿Qué puso?, preguntó. El nombre de alguien que quería mucho. ¿La que hizo el cuaderno de recetas? Sí. Pilar miró el tronco. ¿Y la V? Don Remedios la miró. También alguien que quería mucho. La niña asintió. Entonces el árbol los guarda. Don Remedios la miró durante un segundo. Sí, dijo. Los guarda. Pilar puso una de las flores blancas en la base del tronco, con la misma seriedad con que hacía todas las cosas importantes. Luego se fue corriendo al patio. Don Remedios se quedó un momento más de pie junto al almendro. El viento movía las ramas.
El sol de abril caía entre las hojas. Desde la cocina llegaba el olor del pan. Don Remedios metió el formón en el bolsillo, junto a la navaja y al mechón de pelo de Vera. Luego volvió a la casa. Pasaron los meses. Pasaron de la manera en que pasan las cosas cuando ya no se cuenta el tiempo con miedo, sino con algo más parecido a la costumbre buena, sin que uno se dé cuenta de cuánto ha pasado hasta que mira atrás y ve la distancia. Marcos cumplió 11 años en agosto. Soledad hizo una tarta con la receta del cuaderno de Consuelo, de almendra y miel, y Augusto bajó al pueblo a buscar algo que traer, y volvió con un libro de mecánica de maquinaria, que el muchacho abrió con una reverencia que hizo reír a todos. Don Remedios le regaló el cepillo de carpintero del viejo Pereda, el que tenía el mango de madera oscura por los años de uso. Marcos lo sostuvo con las 2 manos. ¿Es suyo?, preguntó. Era del hombre que vivía aquí antes, dijo don Remedios. Y antes de usarlo, aprende a afilarlo. Una herramienta que no está afilada no trabaja para ti, trabajas tú para ella. Marcos asintió como quien toma nota de algo que no va a olvidar. Pilar cumplió 8 años en octubre. Pidió que le dejaran pintar la puerta de la cocina. Soledad dijo que no. Augusto dijo que si era la puerta del cobertizo quizás no era tan mala idea. Don Remedios dijo que la puerta del cobertizo llevaba años sin pintar y que uno más no iba a hacer diferencia. La puerta del cobertizo quedó pintada de azul oscuro con flores amarillas en las esquinas. Era rara y era exactamente lo que Pilar quería que fuera. La primavera siguiente, Augusto y Soledad se casaron. No fue una boda grande, fue una boda en el patio de la casa de la colina, con el almendro de fondo y los almendros del camino ya verdes, con Marcos de testigo con el ceño fruncido de la seriedad, y Pilar corriendo entre los invitados con flores en el pelo que se le caían y las volvía a poner. Don Remedios estuvo sentado en la silla del patio, con el cuaderno de Consuelo cerrado sobre las rodillas durante toda la ceremonia. Augusto le pidió que dijera algo. Don Remedios estuvo en silencio durante un momento que nadie interrumpió. Luego dijo: Consuelo decía que una casa no honra a los muertos quedándose fría. Yo tardé demasiado en entenderlo, ustedes no. Eso fue todo. Fue suficiente. Los años que siguieron fueron años de la clase que no tienen grandes eventos, sino que están hechos de mañanas. Mañanas de pan y de leña, y de cuentas en el cuaderno de Marcos, y de dibujos de Pilar, y de reparaciones de Augusto, y de correcciones de don Remedios sobre la masa que nunca quedaba exactamente como la de Consuelo, pero que con el tiempo fue quedando cada vez más cerca. Don Remedios envejeció como envejece la gente que tiene cosas que hacer, despacio y sin darse cuenta. Le costó más subir las escaleras, le costó más afilar las herramientas. Hubo una mañana de invierno en que se quedó sentado en la silla de la cocina sin levantarse hasta mediodía y nadie le preguntó por qué. Simplemente Marcos encendió la estufa, Pilar le dejó el café caliente en la mesa y Soledad siguió con lo suyo como si ese fuera el orden natural de las cosas. Fue el orden natural de las cosas. Una tarde de otoño, muchos años después de aquella primera lluvia, don Remedios estaba sentado junto a la ventana de la cocina. Afuera el viento movía los almendros. La luz de octubre era baja y dorada, y caía sobre las flores de la ventana de una manera que hacía que todo pareciera más quieto de lo que era. Marcos entró del cobertizo con las manos llenas de aserrín. Ya había crecido más que don Remedios. Tenía las manos de quien trabaja con ellas. ¿Ha comido?, preguntó. Luego, ¿cómo? Marcos se lavó las manos en el fregadero. Don Remedios. Él levantó la vista. Quiero preguntarle una cosa. Pregunta. El muchacho se secó las manos en un trapo. Cuando compró esta casa, ¿qué esperaba encontrar aquí? Don Remedios miró la ventana. Nada, dijo. Esperaba nada. Marcos asintió. ¿Y encontró algo? Don Remedios miró el cuaderno de Consuelo sobre la mesa. La puerta del cobertizo pintada de azul con flores amarillas. El dibujo del almendro que Pilar había hecho de niña y que seguía en el marco de la ventana. Las 2 letras en el tronco del árbol, V y C, ya medio cubiertas por la corteza de los años. Encontré que a veces compras algo por una razón y termina sirviéndote para otra, respondió. Marcos lo pensó. ¿Y es mejor o peor? Don Remedios lo miró. Es distinto, dijo. Y distinto, cuando uno ya ha vivido lo que yo he vivido, siempre es un regalo.
Marcos asintió. Luego fue a poner el agua al fuego para el café. Pilar entró por la puerta trasera con barro en los zapatos y una cestita de membrillos que había recogido del árbol del cobertizo. Soledad dijo que quitara los zapatos en la puerta. Pilar dijo que ya lo sabía. Augusto llegó detrás con una tabla al hombro y dijo que había que arreglar otra vez la viga del techo del norte, que llevaba un tiempo quejándose. Don Remedios dijo que ese techo llevaba quejándose desde que él llegó a la casa y que probablemente se quejaría todavía cuando ya ninguno de ellos estuviera allí. Augusto sonrió. «Entonces le quedan años todavía». Don Remedios no respondió, pero tampoco negó. La cocina se llenó de ruido, los membrillos en el cuenco, el agua hirviendo, la viga de Augusto apoyada en la pared, los zapatos de Pilar en el umbral, la voz de Marcos preguntando si alguien quería café. Don Remedios cerró los ojos. Escuchó. No escuchó el silencio que había ido a buscar cuando compró aquella casa con los bolsillos casi vacíos y la voluntad más vacía todavía. Escuchó todo lo contrario. Y pensó que Consuelo tenía razón. Y pensó que Vera habría corrido por ese patio. Y pensó que el viejo Pereda de la fotografía quizás también había estado solo aquí al final, mirando el mismo almendro, con la misma pregunta sin respuesta que tienen todos los que llegan a los últimos años sin saber bien para qué. Y pensó que las casas guardaban a las personas que habían vivido en ellas, que la V del almendro y la C que él había grabado seguirían allí mucho después, que el cuaderno de Consuelo seguiría oliendo a harina y a miel y a los jueves de los geranios, que el dibujo de Vera en la lata de galletas y el dibujo de Pilar en el marco de la ventana compartían la misma pared sin borrarse, que no se trataba de reemplazar lo que se había ido. Se trataba de no dejar que lo que se había ido se llevara también lo que todavía podía venir. Abrió los ojos. Marcos le puso el café en la mano. Don Remedios tomó la taza. La sostuvo con las dos manos como hacía siempre, para sentir el calor. «Gracias», dijo. Marcos lo miró sorprendido. Era la primera vez en años que Don Remedios daba las gracias por el café. «De nada», respondió el muchacho, con una voz que intentaba ser normal y no lo era del todo. Don Remedios bebió el café. Afuera, el viento seguía moviendo los almendros. Adentro, la casa seguía caliente. Y Don Remedios Castañeda, que había comprado aquella casa para no escuchar nada, se quedó quieto escuchando todo. Y eso fue suficiente. Eso fue, al final, más que suficiente. Si este video llegó hasta tu corazón, me alegra mucho haberte acompañado hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario contándome qué parte te tocó más. Leo cada mensaje con mucho cariño. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta historia hoy, compártela, porque a veces las palabras llegan justo cuando hacen falta. Nos vemos en la próxima historia.